3,5 mil millones de pies cúbicos. Ese es el volumen de tableros de MDF que se produce y consume en todo el mundo en un solo año. Esta enorme cantidad llega a gabinetes de cocina, escritorios de oficina e incluso estanterías de supermercados. Pero, ¿te has preguntado alguna vez cómo la industria logra satisfacer una demanda tan grande mientras alivia la presión sobre los recursos de madera natural? El proceso de fabricación del MDF comienza con los restos de madera y ramas pequeñas que se muelen hasta convertirlos en fibras. Luego, estas fibras se secan, se mezclan con resina, se prensan en caliente a alta presión y se lijan para crear tableros uniformes con una resistencia constante. Gracias a esta secuencia de pasos, el MDF se ha convertido en un sustituto eficaz de la madera maciza en la producción en masa. Hoy en día, el MDF, tablero de fibra de densidad media, es el tablero de madera de ingeniería más utilizado en el mundo. Se encuentra en todas partes, desde grandes corporaciones de muebles hasta pequeños talleres locales. Bienvenidos a un nuevo video. Acompáñanos a explorar el viaje de cómo los residuos de madera desechados se transforman en tableros fuertes y duraderos que ayudan a dar forma a la industria del mueble moderna. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. La materia prima, el camino hacia la sostenibilidad. El MDF se puede producir a partir de dos fuentes principales: madera de plantación y residuos de madera reciclada. Distinguir entre estas dos fuentes resalta el cambio de la industria de un modelo, basado en la extracción hacia un enfoque más sostenible. Durante décadas, el MDF se fabricó principalmente a partir de madera real. Especies de rápido crecimiento como la acacia, el eucalipto o el pino pueden cosecharse en ciclos cortos de solo 5 a 10 años, proporcionando madera uniforme y fácil de descomponer en fibras. Los troncos grandes generalmente se reservan para la producción de papel o madera aserrada, mientras que las ramas y las piezas más pequeñas, que alguna vez se consideraron subproductos de poco valor, se han convertido en materia prima esencial para el MDF. Este modelo ha permitido que la industria de la madera de ingeniería se expanda rápidamente y satisfaga la enorme demanda mundial. Aunque la producción de MDF se basa en gran medida en bosques de plantación, la presión de la tala continúa dejando graves consecuencias ambientales. Según la FAO, el mundo perdió alrededor de 10 millones de hectáreas de bosque anualmente entre 2015 y 2020. Gran parte de esta área ha sido reemplazada por plantaciones de monocultivo de acacia o eucalipto, especies que crecen rápidamente, pero ofrecen poca biodiversidad, degradan los suelos y no pueden almacenar carbono durante tanto tiempo como los bosques naturales. En realidad, casi la mitad de los bosques del mundo ya han sido talados o degradados para satisfacer la demanda humana. Esto significa que el planeta ha perdido una parte importante de su capacidad natural de absorción y almacenamiento de carbono. La selva amazónica, en particular, el pulmón verde más grande de la Tierra, absorbe alrededor de 2.000 millones de toneladas de CO2 cada año, lo que equivale a cerca del 5% de las emisiones globales. Cuando estos bosques se destruyen, se liberan cantidades masivas de carbono a la atmósfera, acelerando el ritmo del cambio climático. Además, la tala industrial genera más emisiones por el transporte y el procesamiento. En total, la deforestación y la degradación forestal ahora contribuyen con aproximadamente el 11% de las emisiones globales de CO2, casi lo mismo que todo el sector del transporte. Esto subraya la limitación fundamental del MDF tradicional. A pesar de mejorar la eficiencia del uso de la madera, el modelo todavía está ligado al consumo de recursos forestales y al aumento de las emisiones de carbono. Por eso, la tendencia actual es aprovechar la gran cantidad de residuos de madera generados por la industria y la vida diaria. El aserrín, las virutas, los palets rotos y los muebles desechados que antes se quemaban o se enviaban a los vertederos, ahora se recogen, se clasifican y se procesan para convertirlos en materia prima para la producción de MDF. En los centros de reciclaje se eliminan los contaminantes, se seca y se tamiza la madera de desecho, y las fibras resultantes se estandarizan para cumplir con los requisitos de la fabricación a gran escala.
Se estima que el mundo produce más de 300 millones de toneladas de residuos de madera al año, con Europa representando alrededor de 60 millones de toneladas, América del Norte más de 45 millones y China casi 100 millones de toneladas. Estos flujos de residuos provienen de la construcción y demolición, aserraderos, industrias de embalaje y especialmente del sector del mueble. El valor del MDF reciclado no radica solo en su menor costo. Cada tonelada de madera reciclada puede reducir 0,81 toneladas de emisiones de CO2 en comparación con el uso de madera virgen, mientras se reduce la demanda de millones de metros cúbicos de madera de bosque anualmente. En lugar de convertirse en un contaminante, la madera desechada renace como un material valioso, promoviendo la economía circular y aliviando significativamente la presión sobre los recursos forestales. Molienda de la materia prima. Una vez recolectada y clasificada, la materia prima de madera, ya sea madera de plantación o restos reciclados, entra en la etapa de molienda. Este es el primer paso para transformar troncos, ramas o recortes en astillas y fibras adecuadas para la producción de MDF. El proceso comienza con una trituradora industrial. Los troncos o los palets desmontados se introducen en la cámara de corte, donde cuchillas giratorias de alta velocidad los cortan en astillas de madera, que miden aproximadamente de 2 a 5 centímetros. Luego, las astillas son transportadas a una unidad de separación de metales. Potentes imanes eliminan clavos, tornillos y fragmentos de acero, un problema común con la madera reciclada. Este paso previene daños en el equipo y garantiza la pureza de la materia prima. A continuación, las astillas limpias se mueven al refinador. En su interior, un sistema de cuchillas y rotores tritura las astillas en fibras finas, de menos de 1 milímetro. Esta es la etapa más crítica, ya que el tamaño y la uniformidad de las fibras determinan la suavidad de la superficie, la fuerza de unión y la durabilidad mecánica de los paneles de MDF. Las fibras demasiado grandes reducen la calidad del acabado, mientras que las excesivamente finas aumentan el consumo de resina y pueden causar deformaciones bajo presión. El resultado es un flujo continuo de fibras de madera finas y consistentes, transportadas por sistemas neumáticos o cintas cerradas a la unidad de secado. Cribado y secado de las fibras. Después de la etapa de refinado, la mezcla de fibras todavía contiene una amplia gama de tamaños de partículas, desde polvo ultrafino hasta hebras gruesas y alargadas. Si se usara directamente, esta inconsistencia comprometería la suavidad de la superficie del MDF y aumentaría el riesgo de grietas o deslaminación. Por eso, el material debe pasar por un proceso de cribado. Las fábricas suelen utilizar cribas vibratorias de varios niveles o separadores neumáticos. En los sistemas vibratorios, capas de mallas metálicas con diferentes tamaños de agujero oscilan, permitiendo que las fibras finas pasen mientras retienen los fragmentos gruesos. Los separadores neumáticos, por el contrario, soplan fuertes corrientes de aire que separan las fibras finas y ligeras de las partículas más pesadas y voluminosas. Ambos métodos garantizan que solo las fibras con un diámetro promedio de 0,5 milímetros o menos pasen a la siguiente etapa. Las hebras demasiado grandes no se desperdician. Se reciclan de nuevo al refinador hasta que cumplen con las especificaciones. Este ciclo casi cerrado ahorra materia prima y garantiza la uniformidad. El control del tamaño de la fibra en este paso es crucial. Cuanto más consistentes sean las fibras, mejor absorberán la resina y más suave será la superficie final del MDF. Una vez cribadas, las fibras calificadas se mueven a un secador de tambor rotatorio. En su interior, aire caliente, a 150 a 200 grados Celsius, circula uniformemente en una cámara sellada, mientras el tambor gira para exponer cada fibra al flujo de aire. Este proceso reduce la humedad a un óptimo 8 a 10%. Un control estricto de la humedad es esencial. Si está demasiado húmeda, la unión de la resina se debilita. Si está demasiado seca, las fibras corren el riesgo de romperse durante el prensado. Mezcla y prensado en caliente. Después del secado, las fibras de madera se introducen en una mezcladora industrial donde se recubren con resina.
La opción más común es la urea formaldehído, que representa aproximadamente el 8 a 10% del peso final del tablero debido a su bajo costo y sus fuertes propiedades de unión. Para aplicaciones especializadas, se pueden agregar melamina o fenol para mejorar la resistencia a la humedad y la ignifugidad, junto con pequeñas cantidades de aditivos para repeler insectos. Dentro de la cámara de mezcla, las fibras se agitan constantemente, mientras boquillas de alta presión rocían la resina en una fina niebla, recubriendo cada hebra individual. Esto asegura una distribución uniforme del adhesivo, formando la base para una unión fuerte durante el prensado en caliente. Sensores automatizados monitorean continuamente el contenido de resina y los niveles de humedad, garantizando que los tableros no solo sean duraderos, sino que también cumplan con los estándares ambientales. Después de ser recubiertas con resina, las fibras se extienden uniformemente en una capa gruesa sobre la cinta transportadora y se introducen en una prensa de apertura múltiple en caliente. Esta es la etapa más crítica, donde las fibras sueltas se transforman en tableros de MDF terminados. Dentro de la prensa, los pistones hidráulicos generan una presión de hasta 30 megapascales. Al mismo tiempo, las planchas calentadas transfieren temperaturas de aproximadamente 180 a 200 grados Celsius a través de la capa de fibra. El calor activa la reacción de curado de la resina de urea formaldehído, mientras que la presión comprime las fibras, eliminando bolsas de aire y huecos. Juntas, estas fuerzas consolidan el material en un panel sólido con una densidad uniforme desde la superficie hasta el núcleo. El prensado suele durar de 5 a 7 minutos, dependiendo del grosor deseado. Los fabricantes pueden calibrar el proceso para producir tableros de MDF, que varían de 6 milímetros a 25 milímetros. Los sensores incorporados monitorean continuamente la temperatura, la presión y el grosor, asegurando que cada tablero cumpla con los estándares de calidad. Corte, enfriamiento y acabado. Justo después de salir de la prensa, los tableros de MDF se producen en láminas de gran tamaño y aún retienen altas temperaturas. Para facilitar su manejo y procesamiento posterior, los tableros se introducen primero en una sierra de paneles preliminar. Este sistema utiliza cuchillas con punta de carburo que giran a miles de revoluciones por minuto, combinadas con sensores láser, para garantizar cortes rectos y precisos. Las grandes láminas se dividen en secciones más pequeñas, con las dimensiones comerciales más comunes de 4 por 8 pies. Esto no solo reduce la carga sobre el sistema de enfriamiento, sino que también optimiza el espacio de almacenamiento temporal. Una vez cortados, los paneles de MDF se colocan en una cinta transportadora de enfriamiento por aire forzado. Este sistema está construido con rodillos de acero y ventiladores de alta potencia a los lados y en la parte superior. Las corrientes de aire frío se dirigen directamente sobre ambas caras de los tableros, mientras que los conductos de escape extraen el aire caliente. Algunas líneas de producción avanzadas también cuentan con intercambiadores de calor enfriados por agua. El enfriamiento suele durar de 20 a 40 minutos. Al final de esta fase, la resina se ha curado por completo, se han liberado las tensiones internas y los tableros de MDF han alcanzado la planitud y resistencia necesarias para la siguiente etapa. Después del enfriamiento, muchos tableros de MDF pasan a la etapa de laminación de melamina, donde reciben una superficie terminada. La melamina es un papel decorativo impreso con patrones e impregnado con resina de melamina formaldehído. Cuando se prensa sobre el MDF, no solo proporciona una apariencia atractiva, sino que también crea una capa protectora contra la humedad y los rayones. El proceso comienza con la colocación precisa del papel melamínico sobre la superficie lisa del MDF. Toda la pila se introduce en una prensa de apertura múltiple en caliente, donde las temperaturas oscilan entre 160 y 200 grados Celsius. Bajo el efecto del calor y la compresión, la resina de melamina se licúa, penetra en la superficie del tablero y se cura rápidamente. En solo unos minutos, el papel se vuelve transparente, revelando el diseño decorativo y adhiriéndose firmemente al MDF. Gracias a su consistencia, durabilidad
y costo mucho más bajo en comparación con la chapa de madera natural, el MDF recubierto de melamina se ha convertido en un pilar del mobiliario moderno. Inspección de calidad y embalaje. Una vez terminada la superficie, los tableros de MDF no van directamente al mercado, sino que deben someterse a una estricta inspección de calidad. En esta etapa, las muestras de cada lote de producción se analizan para verificar el grosor, la densidad, la resistencia a la flexión, la capacidad de carga y el comportamiento de hinchazón después de la inmersión en agua. Estas evaluaciones se llevan a cabo en laboratorios estandarizados. Las superficies de los tableros también se examinan bajo una luz intensa para detectar pequeños defectos. Solo los paneles que cumplen con todos los requisitos proceden al embalaje. En la fábrica, los tableros de MDF terminados se apilan sobre paletas de madera o estructuras de acero. Cada pila suele contener varias docenas de paneles, asegurados con correas de plástico de alta resistencia. Las pilas se envuelven en varias capas de film de poliéster o papel grueso para protegerlos del polvo y la humedad. Algunos fabricantes agregan film retráctil para una protección adicional, especialmente para envíos destinados a mercados extranjeros. La conclusión del viaje. Desde los ciclos de plantación gestionados hasta el inmenso flujo de residuos de madera industrial, los humanos han encontrado una manera de convertir cada fragmento en valiosos paneles. A través de las etapas de molienda, cribado, secado, mezcla de resina, prensado en caliente, enfriamiento, corte, lijado y acabado de la superficie, el MDF toma forma gradualmente con una resistencia y suavidad excepcionales. Cada panel no es solo el resultado de la ingeniería y la tecnología, sino también la prueba de un camino sostenible, utilizando los recursos disponibles para aliviar la carga sobre los bosques naturales y reducir las emisiones de CO2. Hoy en día, el MDF se puede encontrar en casi todos los espacios habitables modernos, desde gabinetes de cocina y escritorios de oficina hasta paredes divisorias y estantes de exhibición de supermercados. Pocas personas se dan cuenta de que detrás de estos productos familiares se esconde un largo viaje de reciclaje, innovación y un meticuloso control técnico hasta el más mínimo detalle. Llegamos al final de este video. Si te gustó este viaje, dale me gusta para apoyarnos. Suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos y compártelo para que más personas puedan explorar con nosotros. Y no olvides dejar un comentario. ¿Qué proceso de producción te gustaría ver a continuación en el canal? Te estaremos leyendo. ¡Hasta la próxima!